que a ella le pasaron que vuelven a pasarse en las nuevas generaciones. Sí, todo lo no tramitado tiende a repetirse, ¿no? Tiende a Que repetir. es una constante, y sí el riesgo de esta formulación, si se hace algo linealmente, es pensar que toda persona que fue víctima de abuso va a ser necesariamente un abusador, cuando en realidad la clínica te demuestra que no. La clínica te demuestra que si se transitó una instancia de un abordaje personalizado, con resguardo de la intimidad de ese niño, también de su familia, Se puede cortar. y donde desde esa intervención se interdictó y se garantizó el cese de la situación abusiva. Claro. Digamos, hay primero un primer movimiento que es de alojamiento de lo traumático, que hay que vérselas con eso, ¿no? Como nosotros propendemos a cierto abordaje interdisciplinario del abuso, siempre es bueno que no solamente sea un psicólogo o un psiquiatra, sino un trabajador social o gente de otras disciplinas que integran grupos interdisciplinarios, y tiene que ver con cómo se dispara una crisis familiar post-develación del abuso. Bien. Que si es una develación verbal, siempre nos da mucho más elementos para trabajar clínicamente en un escenario que siempre es familiar, porque aunque el protagonismo se piensa que el protagonista es un victimario y una víctima, pues bien, son los hermanos, es la mamá, es todo el sistema familiar que está allí en crisis, y hay que dar vuelta a esta crisis y poner cada cosa en su lugar, digamos. O sea, hay una causalidad de por sí que no tiene que ser ni premeditada, ni tampoco tiene que ser ya lineal y eterna. Se puede cortar a partir de un abordaje, pero también a partir de un reconocimiento de los conflictos. Esto es donde la familia reconoce que hay un problema y a partir de ahí denuncia, interviene, corta, digamos, ese circuito, digamos, que ya está establecido, ¿no? Un elemento clave, digo, para los psicólogos como vos y como yo, es esta cuestión de la palabra, ¿no? La palabra y la palabra como herramienta, digamos, ¿no? La Convención de Derechos de la Niñez, en su artículo 12, dice escuchar a los niños, y pues bien, la realidad que un relato de un niño que vive una situación abusiva nada tiene que ver con las teorías sexuales infantiles que el viejo Freud decía que todos teníamos, sino que transmite cuestiones muy traumáticas. Por lo común los equipos quedan conmovidos, por lo común a uno se le movilizan las emociones más básicas de hacer justicia y todo lo demás por mano propia, y en realidad lo que hay que resguardar es todo lo que está en crisis en ese momento, que no es solo la sexualidad de ese niño, sino que es todo sus posibilidades cognitivas, emocionales, simbólicas, imaginarias. Tener un proyecto de vida, sin su mismo destino, exactamente. Perfecto. Te invito a que compartamos un informe que de alguna manera resume un poco de lo que trabajamos y nos va a dar nuevos disparadores como para seguir trabajando. Vamos a ver. En el siguiente informe... ¿Trabajo? Trabajo no es ser una gran actriz. Trabajo es lograr que mi hijo se bañe. Ser velador no me cuesta ningún trabajo. El verdadero trabajo está en entender por qué mi hija tiene tantas pesadillas. Para mí el trabajo no está en cambiar las sábanas. Está en ver que mi hijo sigue mojando la cama. Trabajo fue el que nos costó aceptar que estos eran síntomas de abuso sexual. Que a ti no te pase lo mismo. Si deseas más información, consúltanos. Seguimos rescatando material, ¿no? Acá estamos hablando de qué pasa con los padres en el caso de donde yo trabajo. Bueno, hay que trabajar en el chico, ¿no? Es el tema de compenetrarse en el tema, ¿no? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa con sus conductas? Monitorear lo que es su vida. Hay algo que lo trabajamos hace poco en otro programa, es el tema de hasta dónde llega la libertad que uno le da a otro, ¿no? En el caso de que uno tiene una funcionalidad, digamos, de cuidanza o de maternaje o paternaje, y hasta dónde está la desprotección, ¿no? Porque yo le doy libertad a mi hijo, no significa yo no sé lo que mi hijo hace, yo no sé qué es lo que mi hijo ve en internet, yo no sé con quién chatea mi hijo, yo no tengo nada que ver con mi hijo o yo tengo responsabilidad con mi hijo. Bueno, ese tema de ser padre, tomarlo como un trabajo y no tomarlo como algo que me tocó, ¿no? Es un poco lo que tratamos de resumir en este tema. Ahí, bueno, ahora habíamos prometido el informe, que es el siguiente, a ver. Abuso de la inocencia. Lo primero que vamos a ver es que existen ciertas fases, según algunos estudios, con respecto al abuso, que son las siguientes. Una primera fase que es la de seducción amistosa. Es el amigo, es el compañero, es el juguetón, es aquel que intenta llegar con algo que al chico, cuando digo chico voy a hablar en forma indistinta tanto varón como mujer, ¿no? Que quede claro que no estoy hablando de solamente un sexo. Esa seducción amistosa es regalarle juguetes, comprarle cosas, quedar bien con él. Luego de la seducción amistosa se va acercando el contacto físico, que como bien vamos a aclarar en un rato, no solamente significa la penetración, también implica cualquier tipo de contacto físico donde el otro es sometido a un abuso de cualquier manera, ya sea con contactos físicos, con besos, con tocadas, con lo que sea, ¿no? Esto es también lo que estamos hablando. Después se establece el secreto. El secreto puede ser a partir de jugar con la amenaza de hacerle un mal
a él o a un ser querido de él, que si se le ocurre hablar yo lo voy a lastimar, o a partir de la coerción de que vos me seduciste, vos sos el culpable, vos sos la persona que sos una persona mala y que todo el mundo se va a enterar lo malo que sos. ¿Sí? Son formas de coerción que también hacen que este secreto se resguarde. Y luego, la fase que buscamos y lo que estamos tratando de lograr con Román y lograr conciencia en este programa, es la fase de reacción. Que eso no quede en el silencio, que no quede solamente en el hecho impuesto, sino que quede en el acto de poder tramitarlo a partir de la palabra, a partir de la denuncia y a partir de que haya una reacción en esto. Esas son las fases que tenemos que trabajar del abuso. Tenemos que tener en cuenta las siguientes conductas. En primer lugar, vamos a la siguiente placa. Notar cambios en la conducta del niño, cambios notorios en la conducta del niño. Un chico hiperactivo de golpe está muy callado, un chico muy callado de golpe se hace violento y reaccionario. Esas conductas muy notorias, en donde por lo general se da con poca comunicación y hasta rechazo al contacto, no quiero que lo toque nadie, trata de evadirse, trata de esconderse, trata de no hablar y obviamente no intenta hablar con nadie. Se ven miedos o fobias inusuales. De golpe el chico en la noche tiene llantos o de golpe se va a la cama de los papás cuando ya es un chico que había acostumbrado a estar solo o pide la luz prendida, ¿sí? La luz prendida del cuarto porque quiere permanentemente ver lo que le está pasando. Son conductas que de por sí son inusuales en él. El rendimiento escolar en un franco deterioro, de por sí es una de las cosas primeras que ven los docentes, el hecho de poder ver que el chico que veía bien la escuela de golpe no le va bien y tiene de por sí un franco deterioro en su conducta escolar. El comportamiento regresivo que se puede ver tanto en conductas como hacerse pis en la cama, de chicos que de por sí ya habían logrado superar la etapa y de golpe tienen enuresis de por sí muy marcada, o comportamientos como chuparse el dedo o directamente jugar con juguetitos que antes no jugaba. Los aislamientos, el hecho de no querer comer, esconderse demasiado en la pieza, encerrarse mucho en la computadora o en otras cosas que de por sí le eviten los contactos de otros, y hasta conductas autodestructivas, que no solamente son de autoflagelación, sino que pueden llegar hasta el suicidio. También tenemos en cuenta los errores que hay que evitar justamente. No poner miedo, no pasar miedo, no generar miedo al chico, sino confianza, y subrayo y remarco la palabra confianza. El chico lo que necesita es confianza, tener a alguien en quien confiar, no generarle miedo, porque el miedo ya está instalado en él. No presionar, sino hacerle saber que se le escucha y se lo acompaña. ¿Sí? Confianza y acompañamiento. No desconfiar, sino interpretar sus dichos. Una de las cosas peores que puede pasar es cuando se piensa que el chico es un mentiroso y que lo hace a propósito porque está queriendo hacerle un mal a alguien. Pasa esto en los casos de personas que se juntan con otros, aparece un padrastro y las nenas dicen, no, yo no lo quiero a él. Y la mamá piensa que es por celo y capaz que hay algo más que está denunciando en ese no lo quiero. No hacer público lo que le pasó, esto es, al chico no aumentar su victimización a partir de hacerlo público. Hablar con las personas que tienen que hablar, obviamente, pero no hacerlo público. Y hacerlo sentir protegido, fundamentalmente. No suponerse autosuficiente, suponer que en el plano familiar lo podemos resolver todo, suponer que yo me la voy a arreglar y yo voy a hacer que esto suceda. Me refiero a la mamá, por lo general, que es la que se cree autosuficiente y supone que puede manejarlo sola esto, y que suponer que el tiempo lo borra todo, sino que hay que denunciar y buscar ayuda profesional lo antes posible. ¿Sí? Estas son las recomendaciones que podemos dar para poder lograr justamente un poco de marco a todo esto, ¿no? Ya está hecho el informe, ya está hecho el video. Román, te pido ahora si luego de una muy breve pausa vamos a hechos concretos que hacen a tu experiencia profesional y a cosas que podamos recomendar a la gente, ¿no? El marco ya está, ahora nos falta poder adentrarnos en de qué manera podemos trabajar en función de la experiencia y en función de los casos que hemos trabajado, ¿sí? Entonces, luego de una muy breve pausa, ya el panel está listo para presentar, tenemos preguntas para responder, tenemos más información, más videos, mucho más en Psicologiando, que luego de una muy breve pausa ya estamos de vuelta. Just like Adam.